Han estado pasando cosas aquí en el mundo y estas cosas nos han llamado la atención a muchos de nosotros. Y esto ha sido que si el clima está muy mal, esto ha sido que si hay manifestaciones espirituales, o que también anda mucho de moda, y algunos de ustedes lo van a saber, el juego de los lápiz. Y, y el diablo, la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente en busca a quien devorar. Es decir, que busca quitarte la atención. Esta semana estuvimos hablando con una persona que vino a casa y nos decía lo siguiente, me dijo, fíjate que el diablo lo que quiere es que te desvíes de Jesús, que quites tu mirada de Jesús. Y en mi mente, que es muy pequeña, y en mi imaginación, que es muy pequeña, para mí desviarme de algo es como quiero ir hacia ese lugar, pero me dedico a caminar o a vivir hacia este lugar. Entonces hay una gran distancia entre, por esto en mí es como, eso es desviarse. Sin embargo, él me dijo lo siguiente y me llamó la atención, porque dice, desviarse de Jesús es simplemente mover tu cabeza hacia otro lado y punto. No te tienes que desviar mucho para ya no estar enfocado en Cristo Jesús. El diablo lo que quiere es nada más que dejes de ver a Jesús y comiences a ver otra cosa, lo que sea, llámese espiritual, llámese diabólica, llámese natural, como quieras. Me llamó mucho la atención porque el diablo sigue haciendo su trabajo. Y me gustaría que viéramos, hoy vamos a leer la Biblia, gracias a Dios que vamos a leer la Biblia, amén. Vamos a leer la Biblia hoy, vamos a ver varios pasajes y vamos a leer qué es lo que tenemos que hacer nosotros para poder estar firmes. Aquí en esta parte de Texas nos ha llovido bastante. Estuvimos cerca de que un tornado pegara fuerte y entonces como que muchos nos espantamos, nos llamó la atención de qué es lo que está sucediendo si antes si antes no pasaba. Y ahora que vinieron los tornados y que han pegado en algunas partes del mundo y ha habido destrucción, todos nos ponemos a pensar que si estamos en los últimos días, y también te pones a pensar en qué tipo de casa tienes. Porque dices, es que si viene un tornado y híjole, y si me lleva, y si no estoy firme, y todos comenzamos a investigar en dónde puedo esconderme si viene el tornado. Y cuando pasa un tornado también me fijé que sucede algo, casi siempre se tumban las casas que están menos firmes en la tierra, las que están menos con sus cimientos más débiles, las que ya están muy viejitas y no las han renovado, son las que más fácil se caen, son las que más fácil están por caerse. Y espiritualmente hablando, quiero que sepas que también muchos de nosotros, algunos estamos con firmeza espiritual, pero algunos estamos simplemente pasándola, no estamos firmes espiritualmente hablando. Algunos somos como cuando el papá llegó a sus hijos a decirle quiero que tiendan su cama los dos antes de que venga yo del trabajo. Y cuando los niños vieron que llegó papá, uno se pasó 15 minutos tendiéndola bien y el otro lo único que hizo fue, no sé a cuántos le suceda, que lo único que puso es la cobija encima y tapó todo. Y bueno, tú te pasaste 15 minutos haciendo eso, mira, yo soy más vivo, nada más tapo todo y listo. Y pensó que ya la había librado. Y cuando vino su papá e inspeccionó la casa, al que invirtió 15 minutos, le dio un premio, lo recompensó. Al que invirtió nada, le quitó la cobija, vio que estaba sucio y lo puso a hacerlo mejor y no lo recompensó. Muchos de nosotros también, espiritualmente hablando, estamos muy débiles. Viene un soplo y nos tambaleamos. Alguien diga, ouch. Y quiero que abras tu Biblia conmigo. También déjame te digo algo. Ahora que están saliendo mucho los juegos de moda, que si son espirituales, que si son demoníacos, también algunos cristianos o algunos oyentes de la palabra o algunas personas que asisten a una iglesia cristiana como que se emocionan. Mira, es que pues yo no sé, ¿verdad? Yo no sé si sea cierto, pero ¿viste cómo se mueve el lápiz? ¿Viste cómo te habla? Y se quieren desviar de creer lo que dice la palabra. Hay algo que me encanta, que dice que la Biblia, el cielo y tierra pasará, pero su palabra no, ella va a permanecer. Y recuerda, el diablo lo único que quiere es desviarnos, pero ¿cómo tenemos que estar? Te quiero hacer una pregunta, no me la contestes. ¿Cómo está tu cimiento espiritual?
¿cómo está tu cimiento espiritual? No me lo tienes que contestar, pero si viene un tornado, ¿tienes miedo de caerte? Porque dices, híjole, es que no estoy firme. O si viene un tornado, tú estás seguro, hablando espiritualmente, que no te vas a mover, que no te va a pasar nada. Y es porque muchos estamos débiles espiritualmente, porque no tenemos firmeza en nuestro, hablando espiritualmente, es de que nos desviamos de la verdad y no sabemos a quién seguir. Hoy quiero seguir a los científicos, mañana quiero seguir a los brujos, mañana quiero seguir a los ecologistas, porque no tengo una firmeza. Pero la Biblia dice que el único que tenemos que seguir es a Cristo Jesús. Y abre tu Biblia en el libro de Colosenses, si puedes. ¿Cómo está tu cimiento espiritual? Colosenses está en el Nuevo Testamento. Y hoy vamos a estar leyendo varias escrituras. Colosenses. Y para algunos van a ser repetidas, pero te van a recordar cómo tienes que estar espiritualmente. Y el libro de Colosenses, capítulo 2. El libro de Colosenses, capítulo 2, nos da una advertencia. El apóstol Pablo nos escribe que debemos de tener cuidado de no desviarnos de ver a Dios. Y vamos a ver varios pasajes que te van a enfrentar, que te van a confrontar, y seguramente que vas a decir, qué bueno que vine hoy a la iglesia, porque independientemente de cómo vengas a la iglesia, lo mejor que te puede pasar es cómo sales de la iglesia. Y yo te puedo asegurar que si tú quieres, hoy vas a salir de una manera diferente y bendecida por la palabra de Dios. Colosenses capítulo 2, el apóstol Pablo escribe, y en el versículo 6 dice lo siguiente: por eso, de la manera en que recibieron a Cristo Jesús como Señor, Colosenses 2, 6, vivan ahora en Él. Y nos dice cómo debemos de vivir. Capítulo 2, versículo 7. Arraigados y edificados en Él. Por favor, subraya esa palabra. Márcala en tu Biblia o en tu celular, en tu iPad. Márcala, subráyala, porque es la manera como tú y yo debemos de vivir. Y dice que debemos de vivir arraigados y edificados en Él. Es decir, nosotros debemos estar viviendo junto a Jesús y edificado por Jesús. El día de ayer, mi esposa desayunó con una amiga de ella, y ella trajo otras amigas, no sé cómo es eso, ¿verdad? Y vinieron a la iglesia, y cuando estábamos en la iglesia, las personas, eran puros jóvenes, nos preguntaban qué significa MCD, qué significa EC, cómo es la escuela bíblica, y sobre todo qué significa adobes. ¿Qué es adobes? ¿Cómo que adobes? Y ya le comenzamos a explicar, y nos dijo una persona, dijo, wow, eso es poderoso, porque adobes no solamente es tu estilo de vida, sino también acuérdate que es un ladrillo, pero es un ladrillo hecho de lodo. Y bueno, nosotros somos de polvo, hechos de polvo, y los ladrillos son para edificar. Bueno, se los deja de tarea. Pero algo que me llamó la atención es lo siguiente, que dijo, ¿sabes qué? Aquí se siente la presencia de Dios. Así lo dijo. De la nada dijo, wow, aquí se siente la presencia de Dios. Y tú tienes que estar arraigado y te tienes que estar edificando en un lugar donde la presencia de Dios está, para que no te desvíes de que si es cierto o no es cierto, para que puedan venir tormentas, tornados, granizos, peleas, dificultades, pero tú te mantengas firme en Cristo Jesús. Y Pablo nos anima y nos dice, ustedes tienen que vivir arraigados y edificados en Cristo Jesús. Ojo, todo aquello que pareciese lindo quizás no es bueno. Tú puedes escuchar cosas de los científicos, tú puedes escuchar cosas de los astrólogos, de todo tipo de personas, pero te tienes que preguntar, ¿es la palabra de Dios? ¿Está escrito en la Biblia? ¿Es lo que Dios tiene planeado para este mundo? Y en eso tú no te tienes que mover, tú te tienes que mantener firme. Pero para ver cómo está, continúo con el relato, el versículo 7, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe, como se les enseñó, y llenos de gratitud. En el versículo 8 nos da una advertencia y dice, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, las que van de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. ¿Sabes a quién le está escribiendo Pablo?
a los colosenses, alguien que era cristiano. Es decir, que Pablo a la gente que se dice cristiana, Pablo a la gente que se dice que son cristianos, les dice, por favor, cuídense de no estar escuchando vanas palabras. Por favor, tengan cuidado de lo que ven y de lo que escuchan para que no se desvíen de Cristo Jesús. Es decir, tú puedes oír, poner atención y escuchar todas las cosas, pero te debes de mantener firme en lo que Dios dice, en lo que dice su palabra. Y para mantenerte firme, tienes que leerla, tienes que conocerla y tienes que estar en un lugar donde se te enseña la palabra de Dios. ¿Cómo es de que nosotros podemos crecer firmes en una iglesia? ¿Cómo es que nosotros podemos crecer firmes en nuestro caminar con Dios? ¿O por qué algunos de nosotros no crecemos firmes en nuestro diario vivir con Cristo Jesús? ¿Cómo es posible que si tenemos una Biblia, cómo es posible que si quizás tenemos nosotros una iglesia, a veces no estamos firmes? Es decir, todavía creo más lo que las circunstancias y las personas dicen que lo que la Biblia. Y es bien fácil, vamos a ver qué tipo de semilla, qué tipo de tierra eres. Porque de acuerdo, la palabra de Dios es una sola. La palabra de Dios se habla y se le habla a toda la gente. Pero hoy que estamos un grupo de personas escuchando la palabra de Dios, si todos diéramos testimonio de lo que entendimos o de lo que Dios nos habló, nos daríamos cuenta de dónde estamos espiritualmente. Y en el libro de Lucas, me gustaría que veas en Lucas, qué tipo de tierra eres tú y por qué es de que todavía te distraen las cosas que no son de Cristo, y por qué todavía es de que a veces crees más que si los brujos, que si los ovnis, que si el tarot, que si el cosmos, que si la alineación de los planetas, a lo que dice la Biblia. Y el libro de Lucas capítulo 8, Lucas capítulo 8, la hemos leído, nos la han predicado y hoy la vamos a recordar, la parábola del sembrador, para darnos cuenta por qué es de que, y vamos a ver los tipos de personas que existen, y por qué es de que Pablo nos da una recomendación y dice, manténganse firme en Cristo Jesús. Lucas capítulo 8, dice, después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena, y de la que habían salido 7 demonios. Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes. Susana y muchos más que los ayudaban con sus propios recursos. De cada pueblo salía gente para ver a Jesús, y cuando se reunía una gran multitud, él les contó esta parábola. Ahí va. Un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, una parte cayó al camino, fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó en espinos que al crecer junto con la semilla la ahogaron, pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del 100%. Así como los discípulos, quizás nosotros también decimos, ¿y cómo se come eso? ¿O con qué se come eso? ¿O qué significa esta parábola? Y en el versículo 11 Jesús nos va a decir lo que la parábola significa. Y nos está hablando de que a un grupo de personas se les habló la palabra de Dios. Y nos está hablando que a un grupo de personas se les habló la Biblia. A un grupo de personas se les dijo lo que Dios quiere a través de la Biblia. Pero vamos a ver los tipos de personas y grupos que había. El versículo 11. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Okay. Algunas personas quizás, ¿por qué no estamos arraigados? ¿Por qué no estamos cimentados? ¿Por qué nos desviamos por las cosas que suceden en el mundo y dejamos de ver a Cristo Jesús? Quizás tú eres o fuiste o sabes de personas que escucharon la Biblia, que la escucharon por un momento, que decidieron emocionarse o creer por un rato, pero después
dejaron de creer, dijeron, es que eso no es para mí. Y es lo que dice. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué Jesús quiere que tú y yo creamos en Él? ¿Por qué Jesús quiere que tú y yo entreguemos nuestra vida a Él? Porque vas a entrar al cielo. Esa es la razón que Jesús nos da su palabra y vino al mundo. ¿Por qué razón el diablo quiere que no le creamos a Jesús? ¿Por qué razón quiere que no pongamos atención y quiere que no creamos? Para que no entremos al cielo. Entonces hay un grupo de personas que la escuchó. Y te digo algo, vamos a ver los 4 tipos de personas, pero algo que Dios me llamó la atención en esta mañana es lo siguiente: no importa qué tipo de persona o con quién te identifiques hoy en lo que vamos a estar leyendo, pero sí importa la decisión que tomes en este momento para poder cambiar tu destino final. El siguiente grupo de personas, primero son los que no creen, y luego habla también en el versículo 12, dice los que están junto al camino. Versículo 13: los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos crecen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. Es decir, que hay un grupo de personas a los cuales podemos llamar los emocionales. Los que, wow, qué bonitos son los hermanos, wow, qué bonita es la iglesia, wow, qué padres son todos, a todos los quiero, a todos los amo, besos para todos, y abrazos y besos, y quiero que sean mis amigos por siempre, forever and ever, y les mando friend request en Facebook o Instagram, pero no leemos la Biblia, pero después decimos, es que no sé si sea cierto, es que la verdad como que, pues buena onda y lo que tú traes está padre y chévere y tú sigue adelante y eso es para ti y me da mucho gusto que tú te mantengas en eso. Qué bueno que tú quieres cambiar, qué padre, tú sigue echándole ganas. Yo algún día, de verdad que sí me gustó, sí me interesaría, pero no es mi tiempo. ¿Sabes quiénes son? Los emocionales. Es decir, que en un momento te gustó, te llamó la atención, pero cuando escuchaste algo, cuando viste algo, cuando pasaste algo que no te gusta, que te trajo o causó dolor, decidiste mejor alejarte. Y por esa razón comienzas a escuchar que los científicos, que los psicólogos, etcétera, etcétera, y dices, pues tienen más razón ellos. A mí personalmente, a mí, me duele bastante cuando una persona que ha escuchado la Biblia, que ha leído la Biblia, que sabe de la Biblia, dice, pero es que la verdad no sé si es lo que signifique. O pues la verdad que los otros también tienen razón, tenemos que estar abiertos a todo. Y es cierto, tú tienes que escuchar todas las cosas, pero no te debes de mover de quien te salvó y quien te va a dar la vida eterna. Las personas que nunca han escuchado la Biblia, que nunca han creído en Cristo Jesús, te pueden decir esto, lo otro, y tú pues bueno, está bien. Pero si tú has leído la Biblia y si tú la has creído, es tiempo de que digas, me emocioné nada más, me sentí a gusto por un momento, pero después ya no me gustó cómo pasó mi vida, cómo es mi vida, y prefiero mejor alejarme de Dios. Algunas personas piensan que alejarse de la iglesia es nada más alejarse de la iglesia y no alejarse de Dios, pero en verdad que alejarte de tu iglesia es alejarte de Dios. No puedes decir me alejo de la iglesia, no puedes decir yo creo en Cristo Jesús, pero no me congrego, pero no tengo un pastor, pero no oro, pero no evangelizo, pero no leo la Biblia. No puedes decir eso, ¿ok? Entonces por eso Pablo nos dice, ten cuidado, no te dejes engañar, y aunque se vea muy bonito, y una persona me dijo, ¿tú quieres vender libros? ¿Tú quieres escribir buenos libros, vender libros, o que te llame la atención la gente? Háblales de las cosas sobrenaturales. El dragón de las 7 cabezas que sacó la lengua, una nada más. Uy. Y hoy te vamos a hablar de cómo los 7 demonios de la mujer estaban en ella y salieron. ¡Wow! Y todos quieren ese tipo de cosas. Pero pocos quieren en verdad lo que es la palabra de Dios, lo que dice la Biblia. Y nos incomoda. ¿A poco no? A mí sí me incomoda. Hay ocasiones que leo la Biblia o que la estoy predicando, y aquellos que se han cortado alguna vez y le han puesto limoncito a la herida, ¿cómo se siente? ¿Han visto? Ya es tiempo, ya viene el tiempo de la carne asada. Amén. Vas a poner la carne asada en el asador
deja de caer el limón y gracias así. A veces que estoy leyendo la Biblia también, uy, me hace así, y no son demonios que se están manifestando. Es mi carne, es mi carne. Y entonces nos dice que hay unas personas que son los emocionales. Es decir, ahorita no porque tengo muchos problemas. Ahorita no porque tengo muchas necesidades. Ahorita no porque estoy enfermo, o tengo que pagar esto, o tengo que trabajar, o es que, ¿por qué si quise empezar a leer la Biblia y ahora me están saliendo las cosas mal? Simplemente se emocionaron. Y Dios no quiere personas emocionales. Dios busca personas apasionadas. Dios busca personas apasionadas. A los que les gusta el fútbol, especialmente el soccer, a esas personas, tu equipo no está buscando que seas de emoción. Que, ay, sí, mi equipo ganó, y que le digas a todo mundo. Pero ya después cuando tu equipo hace algo mal, que los jugadores corran los ángeles. No. Entonces eres emocional. Tienes que ser apasionado. Y cuando tu equipo va a jugar, tienes que gritar por tu equipo, apoyar a tu equipo y esperar que el siguiente año tu equipo haga mejor, porque eres apasionado. Dios está buscando personas que sean apasionadas por Él, no emocionales, de que sean como olas. Ay, ahorita estoy contento, ahorita estoy triste, ya me fue bien, gloria a Dios. Estoy enojado, mi novia me dejó, y nos ponemos, trabajo mucho, no trabajo nada. No, firme en el Señor. Dí conmigo, firme. Firme en el Señor. No se hace. ¿Sabes cuántas personas emocionales hay? Muchas. Y tú puedes hacer la diferencia. Entonces, yo no soy emocional, yo soy apasionado por mi Señor. Yo tengo pasión por lo que Dios quiso. ¿Sabes qué? La palabra de Dios es verdad, se va a cumplir, se va a llevar a cabo. Y si Jesucristo dice que va a venir por su iglesia, va a venir por su iglesia. ¿Cuándo? No sé. Hace días pensamos que Cristo venía por su iglesia. Y al menos que algo esté mal. Pero no vino. Por las lluvias, las tormentas, todas esas cosas raras. ¿Verdad? Gracias a Dios que ustedes están aquí conmigo. Entonces tenemos nosotros que pensar, ¿cómo estoy emocionalmente? ¿Me emociono en las cosas de Dios? Ahora, pastor, entonces no puedo usar mis emociones. Claro, pero que tus emociones lleven a la pasión de Dios, a la pasión por el Señor, y no que te desvíen de las cosas de Él. Esas personas decidieron alejarse por causa de las circunstancias difíciles. Mi esposa, mi esposo, mi familia, mi trabajo y todo mío. Cuando tú te entregas a Cristo Jesús, tienes que decir: la esposa que Dios me dio, el esposo que Dios me dio, el trabajo que Dios me dio, los hijos que Dios me dio, porque ahora son de Él, porque se los ponen en su mano y tú eres administrador de Él. Continúa Lucas diciéndonos los tipos de tierra que hay y por qué algunos nos desviamos tan fácilmente. Y luego en el versículo 14 nos dice: la parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. ¿Sabes cómo les llamo a esas personas? Las que tienen las prioridades equivocadas. Dices: bueno, pues sí, ya leí la Biblia, ya creí, ya sé que Jesús me va a llevar al cielo, ya sé que tengo que orar, ya sé que tengo que leer la Biblia, pero lo voy a hacer después, porque ahora tengo otras prioridades, porque mi meta, mi prioridad. Y ojo, que Dios no está en contra de tus metas ni de tus prioridades, pero Dios tiene que ser tu prioridad número uno. Que si tú dices: yo voy a trabajar mucho, ahí en el trabajo, mucho donde estás, tienes que glorificar a Dios. La gente tiene que ver que Cristo está en ti. Que si tú dices: es que mi meta, mi prioridad ahorita no es servir a Dios porque quiero ir a la escuela, perfecto. Dios no te va a decir: quítate de la escuela. Dicho sea de paso, si algún jovencito quiere dejar de ir a la escuela, venga a hablar conmigo. Le voy a dar las tablas de Moisés para que no deje de ir a la escuela. Tienes que ir a la escuela, te tienes que graduar, te tienes que superar, está bien. Pero mientras vas a la escuela, tú tienes que servir a Dios, mostrar que Cristo está en ti, poder lograr que los demás se contagien por quien mora en ti y no tú contagiarse por los demás. Es que los demás, es que en la escuela, si les digo que voy a la iglesia, me van a echar burla. No, ellos se lo van a perder, especialmente si no vienen aquí con nosotros. Y son las personas que se desvían, que dicen: no, pues
ahora quiero ganar más dinero, ahora quiero construir más, ahora quiero comprar más, ahora quiero hacer más cosas y te desvías de eso. Lo que pasa aquí en este pasaje en la tierra es que dice que pusiste tus prioridades equivocadas. Dijiste, no, ahora yo quiero hacer diferentes cosas. Por esa razón, a Dios lo voy a poner a un lado. Y aunque tú y yo digamos que nos vamos a enfocar y que no nos desenfocamos de Dios, cuando Dios no es tu prioridad, en verdad te desenfocas de Él. En verdad te desenfocas de Él. Y eres esta parte de los de prioridades equivocadas, los que deciden alejarse de Dios. Y sabes que lo más triste del caso, de todo esto, es que ya estamos hablando de 3 grupos de personas que escucharon la palabra de Dios. Es decir, aquí en la iglesia hoy tú escuchaste la palabra de Dios, y si tú te haces o te conviertes en la primera grupo de personas, en los oyentes pero que no creyeron, te vas a ir. Y si tú te conviertes en las personas que dicen, no, en los emocionales, es que ya no me gustó, te vas a ir. Y si tú después de tiempo dices, no, pues es que mi prioridad ahora son otros, te vas a ir. Y en lugar de ir sumando al reino de Dios, ¿sabes qué va pasando? Vamos restando al pueblo de Dios. Nos vamos haciendo menos. Pero Dios, a ti y a mí, escúchame bien, independientemente de qué tipo de tierra seas, hoy Él te quiere hacer buena tierra. Y Él quiere que tú sepas que eres una buena tierra y que te tienes que mantener firme en los caminos de Dios. Que te tienes que mantener firme, que nada ni nadie te va a desviar. Que tú digas, ¿sabes qué? Como dijo aquel, con dinero y sin dinero sigo siendo cristiano. Amén. ¿No lo dijo así? Que tú te mantengas firme. ¿Sabes por qué razón? ¿Sabes por qué razón? Todos nosotros tendemos a flaquear y alejarnos de Dios cuando tenemos problemas, porque queremos ver a Dios como un Dios que todo me da y que no me pasa nada, pero no lo hemos visto como lo que es, el Dios todopoderoso. Yo entiendo que cuando sufrimos, ¿y dónde está Dios? Yo entiendo que cuando nos pasan circunstancias difíciles, ¿por qué Dios lo permite? Yo entiendo, pero cuando tú estás arraigado, firme, cimentado en Cristo Jesús, vas a decir, Dios, tú sabes lo que estás haciendo. Pero cuando tú no estás firme, ¿por qué lo hace Dios? Porque tú no estás firme en Él y no lo estás entendiendo. Y termina este pedazo, esta parte, perdón, esta porción de la Biblia, en el versículo 15, donde nos dice que, pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen. Y como perseveran, producen una buena cosecha. Subraya la palabra perseveran, por favor. Y como perseveran. ¿Sabes lo que está hablando esta parte? Dice, a ti nadie te mueve. Tú no le crees a las personas que te dicen que va a venir, que la bestia ya vino, que el fin del mundo es mañana. Tú no le crees a aquellos que dicen que no tienes que hacer la voluntad de Dios, que acabo que Dios no te ve, porque tú estás perseverando. Y esa es la clave, perseverar. La clave de todo esto es mantenerte firme. La clave de todo esto es seguir a Cristo Jesús todos los días. No ser emocional, no decir, bueno, cuando tengo ganas o cuando puedo. No, Dios no es un Dios de ganas. Dios no es un Dios de cuando puedo. Dios es un Dios poderoso. Dios es un Dios grande. Dios es un Dios que está contigo y para ti todo el tiempo, pero tú lo tienes que recibir, lo tienes que vivir y decir, yo me voy a mantener firme. Ojo, supongamos que a ti te va mal. ¿Cuántos años piensas vivir? Supongamos que tú, acabo de conocer, ya, es que me equivoqué de lo que les iba a decir. No me equivoqué, me lo brinqué. Hablando de los emocionales, ahí les va. Vino un muchacho a la óptica a comprarle unos lentes a su abuelita. Su abuelita, 101 años, verídico, 101 años. Y yo le quería decir como, pues si tiene 101 años, probablemente ya no alcanza a ver bien, probablemente no alcanza a escuchar bien, probablemente ya no alcanza a caminar bien. Entonces yo la quería tratar como yo pensaba, como le quería llevar la silla. Y cuando le estaba mostrando los frames, yo te los traigo. Y ella se para y dice, ¿dónde están? O sea, firme la señora. Y todo me dice, ¿qué tipo de lente me vas a poner? Y digo,
wow. Y le comencé a hablar de los lentes y ella me contestaba, 101 años. Y su nieto, imagínate el nieto, casi 50 años, imagínate. Oh, ella es todo para mí, así, de verdad, así. Y la voz así de galán de telenovela de 50 años. Ella es todo para mí, lo que ella quiera. De verdad. No me está viendo, si no me golpearía. Pero no importa, ¿qué necesita? Yo quiero lo mejor para ella. Y qué buena onda. Oye, qué padre, ¿no? Pues es tu abuelita, 101 años. Ok. Y le dije, mira este. Oh, perfecto, tú sabes, tú sabes. Y le dije, te voy a poner esto, esto, esto. Dije, pues lo que quiera. Cuando le digo, son $450. Espérame tantito, espérame tantito. Dije, pues no, que es todo para ti. No, que significa, no, yo hago por ella lo que sea, yo por ella le doy lo que sea. No, 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 lo que quiera. Le digo, mira, este es un poquito más barato. No, no, no te fijes en eso. Bien, pues no me fijo en eso. Cuando le digo son $450, oh, espérame tantito, ¿no quieres cambiar de frame? No, ¿por qué tanto? ¿Por qué tan caro? Y yo me puse a pensar, ¿cuántos somos así con Dios? Oh, Dios lo que quiera. Y nuestra voz de galán de telenovela. No, si Dios me pide esto, yo se lo doy. Él se merece todo. No, y si Dios quisiera que yo predicara, yo voy. Oh, y si Dios quiere que yo lea, yo lo leo. Yo creo en Dios, es mi Señor. Y cuando Dios te pide que ores 5 minutos, espérame tantito, espérame tantito. Y cuando viene un problema a tu vida, y espérame. Y ya dejamos a Dios a un lado por nuestros problemas. Nos convertimos en gente emocional. Yo no sé cuántos años piensas vivir tú. Supongamos que vas a vivir 101 años. Imagínate, 101 años. 101 años. Ok. Supongamos, pensemos que 101 años te tocan de sufrimiento. Supongamos que Dios dice, ok, hijos míos, son cristianos, pero van a vivir 100 años, pero 100 años de sufrimiento. Supongamos que vives 100 años tocando el violín. Sufrir me tocó a mí en esta vida. No, pobre de mí, 100 años, supongamos que son 100 años, ok. Pero después de esos 100 años de sufrimiento viene la eternidad de gozo y de alegría. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es la eternidad? Eso es la eternidad, amén. Es la eternidad, es para siempre. Ahora, quizás tú digas, no, pues yo quiero vivir 100 años aquí, pero bien, y yo, y mis chicharrones, y buena onda, y yo. Ok, vas a vivir 100 años. Mira, pobres cristianos, y mira lo que hacen, les lavan el cerebro, y mira que creen todo. No, eso no es para mí. Ok, está bien, vas a vivir 100 años, pero después la eternidad. Por eso es que Pablo a los colosenses le dice, manténganse firmes, arraigados. Ahora que estuvieron los vientos recios y la lluvia, yo me ponía a pensar en los árboles. Yo del carro a mi casa me mojaba y ¡ay, qué mojado me di! 2 pasitos nada más y ¡ay, qué mojado estoy! Veía los árboles y mira, y los vientos, y el árbol así, el árbol ni se queja y ni dice cuánta lluvia. ¿Sabes qué? Se mueve de un lado para otro, pero no se arranca, se mantiene firme. Yo dije, yo quiero ser así como cristiano, mantenerme firme en Dios. Hay momentos en que los aires, y digo, ¿y dónde está Dios? Y la circunstancia es difícil, ¿y dónde está Dios? Y digo, y algún día va a llegar, ¿y dónde está Dios? Y me estoy doblando, pero siempre Dios llega antes de que yo me termine de quebrar, porque me mantengo firme. Y tú también te tienes que mantener firme. Pablo nos dice, iglesia, tienes que estar firme en el Señor. Hablé con una persona en esta semana que tiene muchos años, pero muchos años sirviendo a Dios, y me dijo lo siguiente: ¿sabes qué pensé? Pasó por una circunstancia muy difícil, muy incómoda, que no se lo deseamos a nadie, y estuvimos mi esposa y yo platicando, y nos dijo lo siguiente: ¿sabes qué? Yo pensé en alejarme de Dios, yo pensé en irme de Dios. Yo dije, voy a dejar todo. Y estás hablando de una persona que tiene años dirigiendo, años enfrente de la gente, años hablando de Dios, y que te diga, yo pensé en alejarme.
yo pensé en irme de Dios. Dije, ¿cómo es posible? Te puedes ir de una iglesia, puedes perder cosas, pero no te puedes alejar de Dios. Porque Jesús es el que te da la verdad. Jesús es el que te va a llevar al cielo. Pero lo que pasa es que quizás no estamos firmes y cimentados, y cuando vienen los problemas nos queremos mover. Pero Jesús nos dice, el que persevera es el que está en buena tierra. Dale vueltas a Lucas capítulo 6. Dale vuelta. Capítulo 6 de Lucas. Capítulo 6 de Lucas. Versículo 46. Versículo 46 en el libro de Lucas. Y dice así, está escribiendo Lucas, capítulo 6, 46. Y Jesús les hace un enfrentamiento. Y Jesús les dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Es decir, mírame un poquito, que Dios en este momento te dice, ¿por qué me dices que yo soy tu Señor si no haces lo que yo te pido? Como padre de familia le podemos decir a nuestros hijos, ¿por qué dices que yo soy tu papá si no me obedeces? Jesús se le aparece, Jesús les habla, Él dice, ¿por qué me dicen Señor, Señor? Y sabes que el Señor, la palabra Señor de ese momento no es el mismo de nuestros tiempos. En ese momento decirle Señor era respeto y era decir, y que significara en verdad lo que quiero decir. Cuando dice, ¿por qué me dices Señor, Señor? Es decir, ¿por qué dices que tú me perteneces a mí? ¿Por qué me dices que yo soy tu dueño si no haces lo que yo te pido? Alguien diga ouch. Y esta es la palabra de Dios, amén. Es Dios hablando. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que digo? ¿Sabes lo que sucede? Que algunos escuchamos la palabra, que algunos nos emocionamos con la palabra, que algunos nos fuimos por las prioridades equivocadas. Por eso es de que le decimos a Jesús, sí, Jesús es mi Señor, pero en verdad no es. ¿Están conmigo? En verdad no es. Y Jesús le dice, voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Jesús te va a decir, te voy a decir lo que significa o quién es una persona que es como la buena tierra. La cosa que hace, la primera cosa, en versículo 47, voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí, el que acepta a Jesús como Señor y Salvador, es que escucha sus palabras y la pone en práctica. Dice, se parece a un hombre que al construir una casa, cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. Y luego continúa. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Ahora imagínate la situación. Imagínate dos personas, viene el tornado, viene el torrente, y dos personas orando al mismo Dios, dos personas pidiéndole, Dios, por favor, protégenos. Dios, las dos personas, porque una construyó la casa aquí y la otra aquí, porque las dos escucharon la palabra de Dios, porque las dos personas asistieron a la misma iglesia y dijeron lo siguiente, viene el tornado, Dios, por favor, protégenos. Dios, por favor, cuídanos. Dios, por favor, ten misericordia de nosotros. Viene el tornado y deshace la casa de uno, pero la del otro la mantiene firme. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Oraron a un Dios equivocado? No. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Dios no escuchó las oraciones de los dos? No. La diferencia es lo siguiente, que uno obedeció a Dios todo el tiempo, mientras que el otro dijo, ahora sí, te voy a obedecer, Dios. Una persona se mantuvo haciendo la voluntad de Dios, firme todo el tiempo. La otra decidió hacerlo a último momento. Ahora sí, Señor. Ahora sí. Hoy sí. Y tú podrías decir, pero yo oré, pero yo clamé, pero yo pedí. Sí, pero ya habías arrastrado algo. Ya habías dejado de hacer cosas.
Tú y yo tenemos que mantenernos firmes en los caminos del Señor, y para mantenerte firme tienes que oír su palabra y tienes que hacer su palabra. Ahora, hay momentos en que no te dan ganas de obedecer a Dios. Hay momentos en que no quieres poner en práctica lo que la Biblia dice. Hay momentos en que dices, pero es que no me enojo, ¿y por qué lo voy a hacer? Claro que sentimos ganas de no hacerlo, pero los beneficiados o los perjudicados de obedecer a Dios somos nosotros. Somos nosotros. Vas a vivir una vida llena de paz, una vida llena de tranquilidad al obedecer a Dios. Y Jesús les está diciendo a ellos, ¿por qué me dices, Señor, Señor? ¿Por qué me dices que soy tu Dios si no me obedeces? La razón es esta. Quizás la palabra de Dios cayó emocionalmente en tu vida. Quizás los problemas te quitaron de Jesús. Quizás simplemente esto no es para ti, y por eso no lo has llamado, no puedes obedecer su palabra. Pero te repito, Pablo quiere que estemos firmes en Jesús. Y mantenerte firme no es que todo te va bien, ni decir, soy el payasito que siempre ando riendo, aunque por dentro esté llorando. No, eso no es firmeza. Firmeza es leer la Biblia, orar a Dios, mantenerte en Él, en sus caminos, a pesar de. Hay ocasiones que te va a incomodar, hay ocasiones que no te va a gustar hacer su voluntad, pero independientemente si te gusta o no, Él es Dios. Ahora que estuvo lloviendo bastante, es como, ay, ¿cuándo va a parar de llover? Y los vientos y los huracanes, ¿cuándo? Bueno, si quieres un mundo diferente, pues construye tu propio mundo. Este es el planeta de Dios, esa es la tierra de Dios, y Dios hace lo que quiera con su planeta, con lo que es de Él. Pero ¿te has puesto a pensar por qué en algunas ocasiones no quieres nada con Dios? O quizás en este momento te pones a pensar, en verdad, pues mi tierra no es tan fuerte, fértil como yo me imaginé. ¿Te has puesto a pensar que a veces por querer hacer tu voluntad o querer cuidarte a ti mismo, en verdad te has alejado de Dios? Y tú piensas, me encantó, que porque ves, está Dios enfrente de ti y te desviaste un poquito. Es que me desvió un poquito nada más. Es que no soy, y comienzas a ver, no soy como aquel que ya se fue, no soy como aquel que hace esto, no soy como aquel. No importa que no seas como aquel. Te desviaste un poquito de Jesús. Y al desviarte, comienzas a cuestionar y a dudar todo lo que la palabra de Dios dice. ¿Cómo está tu cimiento espiritual? Jesús dice lo siguiente: el que está firme en mí es aquel que oye mi palabra y la obedece. El que no está firme en mí, al que vienen los vientos espirituales y te llevan, y como la ola vas, y luego vienes, y un día estás contento, y el otro día no, es porque no estás firme en Cristo Jesús. Así de sencillo. Pero ¿qué cuando tú estás en Cristo Jesús firme? Entonces dice que es como aquella persona que el viento viene y a su casa nada le pasa. Nada le pasa. Quiero terminar dándote una cita bíblica y algunas cosas de cómo mantenerte firme en el Señor, y están en el libro de Hechos. Hacia adelante de Lucas. Y voy a terminar dándote algunas cosas que están en el libro de Hechos que te pueden ayudar a mantenerte firme en el Señor, que las puedes hacer, y eso puede ser un resultado de lo que tú estás haciendo en Cristo Jesús y de la firmeza que tienes en Él. Hechos capítulo 2, la semana pasada estuvimos hablando de la llenura del Espíritu Santo, del comienzo de la iglesia, y la gente que se quedó firme con Dios, esto fue lo que hizo. Hechos capítulo 2, versículo 41. Hechos capítulo 2, 41, vamos a leer 6 versículos y con esto nos vamos a la casa. Así pues, Hechos 2:41. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, ¿okay? Aquellos que aceptaron a Jesús. Pedro, enseguida de haber sido lleno del Espíritu Santo, Pedro, enseguida de haber recibido la llenura, de haber hablado en otras lenguas, se pone de pie, comienza a predicar,
y un aproximado de 3,000 personas aceptaron a Jesús. Es lo que dice la Biblia. Dice, así pues, los que recibieron el mensaje fueron bautizados. Una vez que tú aceptas a Cristo Jesús como Señor y Salvador, entonces te bautizas porque es un mandato y porque tú quieres obedecerlo. Y aquel día se unieron a la iglesia más de 3,000 personas. ¿Se puedes imaginar? Más de 3,000 personas que vengan a la iglesia en un solo día. ¡Wow! Te digo algo, aquellos que les gustan las cosas de Dios, aquellos que aman Casa Adobes y aquellos que creen lo que Dios quiere hacer. El día de ayer estas personas oraron por nosotros. Y cuando oraron por nosotros, una jovencita se acercó, mi esposa y conmigo, puso sus manos y empezó a orar, y Dios le mostró cosas que estamos viviendo sin que nosotros se lo dijéramos. Eso es increíble, es Dios. En esta semana mi esposa y yo habíamos hablado una cosa y yo todavía yo le dije a mi esposa, ¿le dijiste algo? Porque nos estaba diciendo lo que habíamos hablado la semana pasada, las cosas que estamos viviendo, lo que estamos planeando, y nos dice, y así dice Dios, y esto dice Dios. Y una de las cosas que nos dice es lo siguiente, y aquí va a venir más gente, y va a venir gente que va a servir, y Dios te va a traer gente que va a venir a prepararse. Y estaba diciéndonos una palabra y dice, y Dios les va a dar sabiduría para poder, más sabiduría, y Dios les va a dar más, te va a preparar más, dice, para poder guiar a más gente, y la gente que venga, dice, va a ser gente que se va a preparar para poder servir y va a tener el corazón de Casa Adobes. ¡Wow! Lo que mi esposa y yo habíamos estado hablando, y nos dice también, y Dios te va a hablar y te va a ayudar a tomar la decisión correcta referente al edificio. Y nosotros no le habíamos dicho nada a ella. Entonces puedes ver como, wow, Dios está hablando. ¿Por qué le digo a aquellos que se emocionan, aquellos que aman, aquellos que creen en Casa Adobes? Si 3,000 personas se salvaron en un solo día, yo creo que también viene gente a Casa Adobes que va a venir a ser salvos y a gozarse con los que se gozan y a ser alegres con los que se alegran, como todos los de Casa Adobes. Amén. Así de que yo lo creo, pero ojo, nos tenemos que mantener firmes. Di conmigo, firmes. Firmes. Y luego continúa y dice, versículo 42. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Te voy a decir cómo mantenerte firme en el Señor, y son cosas que te van a ayudar. La primera cosa, tienes que mantenerte firme en la enseñanza de los apóstoles. ¿Cuál es la enseñanza de los apóstoles? Mantente firme en la enseñanza de los apóstoles. Es decir, no te muevas. Es decir, quédate ahí, escucha la palabra de Dios. Hoy en día los apóstoles ya no están, los apóstoles con los que Jesús caminó no están, pero Jesús dejó sus enseñanzas en la Biblia. Por lo tanto, tú te tienes que mantener firme en la enseñanza de la palabra de Dios. Mantente firme en lo que el pastor te pudiera enseñar, en lo que tus líderes espirituales te pueden enseñar. Te tienes que mantener firme, y firme es, hoy no tengo ganas, eso no es firmeza. Hoy no me gustó, eso no es firmeza. Firmeza es decir, no me gustó, pero lo voy a hacer. Hoy no tengo ganas, pero voy a quedarme. Hoy estoy bien ocupado, pero voy a sacar tiempo para eso. Acuérdate cuando eras novio. Acuérdate tú que tienes tu novio, que tenías muchas cosas que hacer, y tu novia o tu novio te escribía, te llamaba y ¿estás muy ocupado? Sí, estoy muy ocupado. Bueno, te llamo luego. No. Yo para ti tengo todo el tiempo del mundo. Algunos no fueron románticos con sus esposas, ¿no? A los jovencitos se las dejo de tarea, apúntenla. Para ti siempre tengo tiempo. Para Dios siempre debes de tener tiempo. Amén. Mantente firme en la enseñanza de los apóstoles. La segunda cosa en lo que te tienes que mantener firme es en la comunión. Y cuando hablamos de la comunión, estamos hablando de lo que es el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, no te alejes de los hermanos. Es decir, mantente cerca de la gente que tiene el mismo espíritu que tú. Es que estoy mal, me voy a alejar de ellos. O para que no me vean. No, te tienes que mantener firme en decir, yo tengo comunión, tengo compañerismo con los hermanos, tengo comunión, tengo compañerismo, estoy donde ellos se reúnen, asisto donde ellos están, compartimos el pan. Y algo bien importante, mantente firme en la oración. Este miércoles seguimos nuestro tema de oración en Casa Adobes. Por favor, vente el miércoles a las 7:30.
pero no escuches de la oración. Tienes que poner en práctica la oración. La oración puede ser aburrida si tú quieres. La oración puede ser cansada si tú quieres. Pero la oración es lo que te va a conectar con el Padre. Y yo te quiero retar a ti que te dediques a orar toda esta semana. Pero a orar. No, Señor, gracias por los alimentos. Amén. Ya oré. No. Señor, gracias que ya me voy a dormir. Amén. Ya oré. No. Te voy a retar a que pases tiempo con Dios. Y si no sabes cómo orar, tú pídele por todos los demás. Señor, por favor, ayuda al pastor, cuida al pastor, cambia al pastor, ayúdalo al pastor. Si quieres nada más ora por mí, no importa. Pero ora. Ora donde veas más necesidad. Padre, bendice al pastor, por favor. Entonces, pero tienes que orar. Orar es hablar con Dios. Y mientras más ores con Dios, más firme vas a estar con Él. Mientras menos ores con Dios, entonces más fácil te va a hacer que vayas con la ola. Sí quiero, no quiero, porque no estás conectado con el Padre, porque estás bien débil. Pero yo sí escucho la Biblia, pero yo leo la Biblia. No es lo mismo escuchar y leer a tener comunión con Dios. Amén. Entonces yo les ruego en el nombre de Jesús que puedan ustedes mantenerte firme en la oración. Algo que ellos hacían en el capítulo 2, en el versículo 41 adelante, ellos se mantenían firmes en sus finanzas. Es decir, que ellos aportaban sus finanzas a la obra. Te digo algo, cuando hablamos de las finanzas, aportar las finanzas, es como que ahí sí el limoncito nos cae, como que nos queremos manifestar, ¿verdad? Es que no puedo, es que no. Tú te tienes que mantener firme. Recuerda, el dar a Dios de tu diezmo y tus ofrendas no es si tienes ganas o no es si te alcanza. Dios no pide de ti cantidades, Dios pide obediencia. Es que hoy no trabajé mucho, bueno, pero trabajaste, en eso te tienes que mantener firme. Es que hoy no me va a alcanzar. ¿Cómo sabes que no te va a alcanzar si no pruebas a Dios? Ahí les va. Preferible que no me alcance con mi obediencia a Dios a que no me alcance con mi desobediencia a Dios. En eso vas a mostrar que estás firme. Porque si no es como, hoy no me va a alcanzar. Pues dale a Dios y dile, Señor, pues tú sabes que no me va a alcanzar, pero te voy a dar. Y ahí es diferente, mantente firme. Dicho sea de paso, cuando ellos en los tiempos de los apóstoles creían que Jesús ya iba a venir, por eso es de que ellos vendían todas sus propiedades, porque pensaban que ya iba a venir Jesús, porque pensaban que ya era la venida de Él. Por eso vendieron sus propiedades. Pero algo que tú te tienes que mantener firme y para que no te muevas de tu fe en Cristo Jesús es en tus finanzas con Dios. Mantente firme en Dios. No le creas al enemigo que te habla donde te diga no te va a alcanzar y no debes de dar. Mantente firme en la palabra de Dios. Te digo, independientemente de qué tipo de tierra seas, hoy tú puedes decidir salir de ese lugar siendo una buena tierra. Siguiente cosa que ellos hacían y donde te tienes que mantener firme es, dice que ellos, versículo 46, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. ¿Cuántos días estaban en el templo? Todos los días. Todos los días estaban en el templo, pero ellos no dejaban de congregarse. Es decir, mantente firme en tu asistencia en la casa de Dios. Ojo, ya no tienes que estar en la casa de Dios todos los días, porque la casa de Dios eres tú, porque el templo de Dios eres tú. Pero también tienes que asistir cuando nos reunimos, porque de esa manera tu fe va a crecer, porque de esa manera tú vas a estar más firme en el Señor, amén. Entonces de esa manera no te vas a mover. La siguiente cosa luego continúa, y algo que te tienes que mantener firme es versículo 40, de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Versículo 47, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. ¿Ok? Algo que tienes que estar haciendo es lo siguiente: tienes que ser una persona alegre. Alguien diga ouch. Es que soy cristiano, ya tengo que estar triste. No. Es que las cosas de Dios son en serio, por eso tengo que ser seria. Tienes que gozarte, tienes que alegrarte. Tienes que sacar lo bueno de cada cosa. Tienes que alegrarte de tu salvación. Gracias a Dios que estoy salvo. Gracias a Dios que estoy bien. Y también tienes que dar alabanzas a Dios, cantarle a Dios. Yo te animo para que escuches más música cristiana. Yo te animo para que escuches más música cristiana, para que a tu teléfono, a tu iPad, a tu CD le pongas también música cristiana.
Te quiero animar porque eso te va a motivar para cantar a Dios. Te va a motivar para estar conectado con Dios. No es lo mismo escuchar los Tigres del Norte a escuchar música cristiana. De verdad no es lo mismo. Ellos te van a alimentar tu emoción, pero la puerta no es la culpable. La puerta negra, no sé. Ellos te van a tu emoción. No es lo mismo estar escuchando a Shakira, ¿verdad? Y tú en tus emociones, ay, Shakira, y te vas a querer dejar el pelo, y bueno, etcétera, etcétera. Vas a querer tener un Piqué como esposo, ¿verdad? No es lo mismo porque tu emoción va a decir, ay, qué padre canta Shakira. Ok, a cuando tú te conectas con el Padre a través de cantos espirituales. De verdad, tu emoción con los artistas seculares va a ser bien, pero tu pasión por Dios cuando tú le cantes a Él va a cambiar tu día. Va a cambiar tu día. Alaba al Señor. Alaba al Señor. Y al final decía esto. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Mantente firme en tu evangelismo. Al final de cuentas, iglesia, Dios es el que añade los que se van a salvar. Es nuestro deber, es nuestra responsabilidad orar porque las personas acepten a Cristo, compartirles la palabra de Dios, mostrarles el amor de Dios, pero Dios es el que los convence de que tienen que ser salvos, de que tienen que ser salvos. ¿Cómo está tu cimiento espiritual? Puedes decir hoy pueden venir tormentas, pero yo me mantengo firme en Cristo Jesús. O puedes decir, ¿sabes qué? Una cosita más y no sé qué voy a hacer conmigo mismo. Un problema más que yo tenga y hasta aquí llegué. Y no sé, quizás no me aleje de Dios, pero me voy a dar un tiempo de la iglesia. ¿Cómo están tus emociones con Dios? ¿O has dejado de orar? ¿Has dejado de servir a Dios? ¿Es gente emocional o dices, no, ¿sabes qué? Yo he aprendido algo. Dios no deja de ser Dios. Yo tenga o no tenga problemas o no tenga problemas, Dios sigue siendo Dios. Yo me voy a mantener firme. Yo no sé cómo esté tu vida espiritual, pero sí te quiero animar para que le pongas firmeza a tu caminar con Dios. El beneficiado vas a ser tú. El beneficiado van a ser tus generaciones. El primero eres tú porque vas a entrar a la presencia de Dios, y tus generaciones porque les vas a enseñar lo que es ser una persona cristiana. En medio de las tormentas, en medio de las dificultades, siempre está Dios. Cuando la persona es una gente emocional, escucha la palabra de Dios y dice, bueno, me gustó, está bien. Lee la Biblia y dice, no, pues tiene sentido, pero no la pone en práctica. Y Dios no te llamó para que escuches y para que digas está bonito. Dios nos llamó para que la pongamos en práctica. Termino con esto. Tuvimos una visita en casa y mientras fue uno de estos días que estaba la tormenta muy fuerte y vino a casa, estuvimos hablando y decíamos, bueno, ¿y qué si fuera? Pensó que era el rapto por cómo se estaban poniendo las cosas, la situación. Y yo le dije, ¿y qué crees? ¿Y tú estás listo para entrar al cielo? Si hoy fuera el rapto, es decir, cuando Cristo viene por su iglesia y nos va a llevar al cielo, ¿tú estás listo? Oh, yo creo. Le digo, no, pero ¿sabes que te vas a ir al cielo? Y dice, pues es que no he dejado de creer. No, yo no te estoy preguntando si no has dejado de creer. ¿Sabes que te vas a ir al cielo? Y me volteé a mi esposa y le dije, si hoy fuera el rapto, porque ya las luchas, las tribulaciones, todas las cosas que están pasando, le dije a mi esposa, si hoy fuera el rapto, le dije, ¿tú estás segura que te vas a ir al cielo? Y me dijo, sí. No lo dudó, sí. Y le pregunté otra vez a esta persona y ya se quedó callado. Le dije, pero te puedes arrepentir, pero tú pudieras aceptar a Jesús. Wow, no sé, me dijo. Dije, estás escuchando la palabra de Dios, estás viendo las cosas que están sucediendo y todavía no aceptas a Jesús. Son personas que escuchan, pero que le pueden decir, es que sí soy cristiano, porque dijo que era cristiano, pero no hacen lo que la voluntad de Dios les pide, pero no ponen en práctica su palabra. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, si no haces mi voluntad? Yo espero que aquí no exista un grupo de personas que le diga Señor a Jesús y no hace su voluntad.
Yo espero que tú te conviertas en personas. Ponte de pie conmigo, por favor. Yo espero que te conviertas en personas que le dicen a Jesús, Señor, porque haces su voluntad. Cierra tus ojos ahí donde estás.